especial para todas esas personas que se conectan con nosotros el día de hoy a nuestra feria virtual Market Inmobiliario. Tenemos preparado para ustedes una agenda con diferentes conversatorios donde podremos aprender sobre biodiversidad, innovación, inversión de vivienda, bienestar animal, entre otros. Mi nombre es Camila Ramírez Jaramillo, hago parte del equipo Conaltura del área de innovación y sostenibilidad. Para Conaltura es muy importante gestionar sus impactos. Es por esto que uno de los parámetros BIO es circularidad en el uso de recursos y materiales, donde queremos utilizar al máximo todos los recursos y promover entonces un aprovechamiento de todos los residuos y evitar la generación de residuos sólidos innecesarios. Es por esto que el día de hoy tenemos un espacio muy especial para ustedes, donde vamos a aprender un poco más sobre los residuos sólidos y qué podemos hacer todos desde casa para contribuir a su aprovechamiento. Es por eso que hoy tenemos un invitado muy especial. Él se llama Johnny Serna, de la empresa Envarias. Hola Johnny, ¿cómo estás? Hola Camila, muy buenos días. Pues en primer lugar agradecer a Conaltura por este espacio que nos abre y por la oportunidad de llegar cada vez a más usuarios de nuestra ciudad. Muchas gracias a ustedes, Johnny, por aceptar esta invitación. Hoy vamos a tener entonces un espacio con todos nuestros clientes. Les hacemos la invitación a todos para que durante esta transmisión realicen todas las preguntas que tengan sobre este tema. Estaremos contestando cada una de ellas. Empecemos entonces, Johnny, comprendiendo qué son los residuos sólidos, a dónde van, porque es inevitable que en todas nuestras actividades diarias se generen residuos, ¿cierto? Pero es muy importante aprender cuáles son los tipos de residuos que tenemos, cómo los vamos a gestionar y qué podemos hacer nosotros para disminuir esa generación de residuos. Entonces empecemos explicando qué es un residuo sólido y cuáles son las clases de residuos que podemos generar. Bueno, un residuo sólido básicamente es un objeto, un material o un elemento resultante del consumo de un bien que nosotros desechamos, que ya no tiene ningún valor económico y que puede ser susceptible o no de aprovechamiento. Eso va a depender según el tipo de material. Bueno, Johnny, ¿y qué tipos de residuos podemos generar en nuestros hogares? Listo, nosotros desde Empresas Varias de Medellín proponemos una clasificación de 4 tipos de residuos. En primer lugar, en la primera categoría tenemos los residuos no aprovechables o los comúnmente denominados residuos ordinarios, que son aquellos residuos que su única disposición final es la de un relleno sanitario, ¿cierto? No se pueden aprovechar ni se pueden transformar. ¿Cuáles son esos residuos ordinarios? Por ejemplo, las colillas de cigarrillo, las servilletas sucias, el icopor, los pañales y otros tipos de residuos pues, que más adelante les contaré cuáles son. En segunda categoría tenemos los residuos aprovechables, que a su vez se dividen o se componen de 2 subcategorías, una que es los residuos aprovechables inorgánicos y la otra los residuos aprovechables orgánicos. Los inorgánicos son los comúnmente denominados el reciclaje, como cuáles botellas, plásticos, metales, cartón, entre otros. Y los residuos aprovechables orgánicos son aquellos materiales que nosotros podemos aprovechar mediante compostaje, lombricultivo o pacas biodigestoras. ¿Cuáles son esos residuos orgánicos que nosotros generamos en nuestros hogares? Las cáscaras de fruta, los restos de comida, las cáscaras de huevo, los restos vegetales, los restos de poda, corte de árboles, son residuos que se conforman o se clasifican como residuos orgánicos. En una tercera clasificación tenemos los residuos especiales y los denominamos residuos especiales de acuerdo a la disposición final que nosotros le damos y al servicio de cómo prestamos la recolección y disposición de estos residuos. ¿Cuáles son esos residuos especiales? Están los colchones, los muebles, los enseres, los escombros, los residuos de demolición y construcción, y están el tema de llantas y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o comúnmente denominados RAES. Y en una última categoría tenemos todos esos residuos que son denominados peligrosos y los dividimos en 2 categorías o 2 subcategorías, los residuos peligrosos hospitalarios o similares y los residuos peligrosos de tipo industrial. Johnny, muy interesante eso que nos estás contando, pero hay unos residuos que son los postconsumo. ¿Cuáles son esos tipos de residuos que pertenecen a esta clasificación? Bueno, un residuo postconsumo en nuestro hogar, por ejemplo, cuando se nos daña algún aparato o elemento y ya no tenemos cómo usarlo y lo debemos desechar, la idea es que lo devolvamos a los productores o a los generadores de esos residuos, que son los encargados, digamos, de darle el tratamiento y la disposición de los mismos. ¿A través de qué? A través de programas o planes postconsumo. Nosotros desde Empresas Varias tenemos aliados estratégicos que nos acompañan en todo el tema de la gestión de residuos postconsumo y para ello disponemos de 7 puntos naranja distribuidos en toda la ciudad. Tenemos 2 puntos naranja ubicados en la comuna 14 del Poblado, tenemos un punto naranja en Belén,
un punto naranja en Floresta, un punto naranja en Laureles, uno en la Placita de Flores y uno último que lo tenemos en todo el centro de la ciudad. En esos puntos naranja los usuarios se pueden acercar y pueden disponer totalmente gratis de sus residuos postconsumo. ¿Qué residuos postconsumo generamos nosotros en el hogar, Camila? Los medicamentos vencidos, los recipientes de plaguicidas domésticos, luminarias, pilas, baterías, llantas, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que se me dañó el computador, se me dañó el celular, se me dañó el cargador del celular. Todos estos tipos de residuos los podemos disponer en nuestros puntos naranja y es un servicio abierto a la comunidad totalmente gratuito. ¿Por qué lo debemos disponer de manera diferenciada? Porque estos residuos tienen una manera diferente de disposición y de aprovechamiento de materiales. Entonces es importante que los usuarios se acerquen a nuestros puntos naranja, conozcan los servicios que prestamos y hagan uso de él. Johnny, súper interesante. Nuestros televidentes que en este momento están viendo pueden tener una pregunta con un residuo que es muy difícil de manejar en nuestros hogares y es el aceite. ¿Cómo podemos manejar el aceite? ¿Esto hace parte de postconsumo o es un residuo especial? El aceite de cocina usado también es catalogado como un residuo postconsumo, también lo recepcionamos totalmente gratis en nuestros puntos naranja. Simplemente se acercan y nos entregan el material, nosotros lo recepcionamos y hacemos una correcta disposición de ese residuo a través de nuestros gestores aliados. Qué bueno, Johnny. Vamos a contar entonces ese nuevo código de colores, porque yo creo que ese cambio ha generado como mucha controversia, porque antes era verde, azul, gris, sí, blanco, y ahora es un cambio que puede facilitar esa separación. Expliquemos, por favor, cuál es ese nuevo código de colores. Bueno, el objetivo principal del nuevo código de colores es simplificar la actividad de separación en la fuente, es decir, facilitarle al usuario esa separación desde nuestros hogares. Lo que hizo el nuevo código fue agrupar los colores para los materiales aprovechables en uno solo, que en este caso es el color blanco o el contenedor de color blanco, y hubo un cambio en el tema de los residuos ordinarios y el orgánico como tal. El residuo ordinario pasó a ser depositado en un contenedor o bolsa de color negro y el residuo orgánico en un contenedor de color verde. Digamos que lo que se busca, además de facilitarle al usuario la separación en la fuente a la hora de disponer sus residuos, es también dignificar la labor del reciclador de oficio. ¿Por qué dignificar la labor del reciclador de oficio? Porque a la hora de yo disponer mis residuos y al separar todo el material aprovechable en un contenedor o en una bolsa de color blanco, cuando yo lo presente para la recolección, el reciclador ya identifica que la bolsa o el recipiente de color blanco es material aprovechable. Así no tendría que ir y, digamos, abrir las bolsas negras o abrir la bolsa blanca, verde, perdón, para, digamos, buscar materiales aprovechables. Entonces también la invitación es de que separemos desde nuestros hogares para dignificar también la labor del reciclador de oficio. Johnny, qué bonito esto, saber que desde nuestra casa podemos aportar al trabajo de otras personas, que su sustento es de esto. Y además que una mala clasificación puede poner en riesgo la salud de estas personas porque se pueden punzar con agujas, se pueden cortar por vidrios rotos, entonces súper importante esto. Johnny, con esto que estamos hablando es súper importante que pensemos en el tema de las ciudades. ¿Cuáles son esos retos que están enfrentando las ciudades con el tema de la gestión de los residuos sólidos? Claro que sí, desafortunadamente es una realidad. La mayoría de ciudades y municipios de nuestro país tiene una crisis, digamos, a nivel de disposición final de residuos en tema de rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios cada vez se ven con menor capacidad de recepción de materiales y esto debido también a la alta generación de residuos asociada a nuestro consumismo cada vez mayor. La idea y los retos a nivel ciudad es que sigamos fomentando esas políticas públicas encaminadas a la separación de residuos sólidos, a la creación de una cultura ciudadana del aseo y al incremento de esas tasas de aprovechamiento a nivel ciudad y a nivel país. Johnny, entonces se podrán preguntar todas las personas en las ciudades ¿por qué reciclar? ¿Por qué yo debo de reciclar si de pronto cuando yo presente esos residuos al carro recolector va a ir a ese relleno sanitario? Bueno, ahí digamos que es una pregunta muy recurrente y la idea es tener claro que yo como generador de mis residuos soy responsable de la gestión del mismo y de la disposición del mismo. Cuando nosotros reciclamos o separamos desde la fuente nuestros hogares y desafortunadamente entregamos de manera incorrecta el residuo, pues estoy haciendo la tarea incompleta. Siempre nos preguntan, yo separo, yo reciclo, saco de mi residuo, pero en varias se lo lleva al relleno sanitario. La idea es que nosotros también identifiquemos en nuestro sector quién es ese reciclador de oficio. Por lo general estos recicladores y estas personas siempre tienen unos días y unas frecuencias
ya establecidas en las que elaboran, entonces identifiquemos cuáles son esas frecuencias y entreguémosles el reciclaje o el material aprovechable a estas personas, llevémoslos a los puntos naranja en varias, entreguémoslo a la ruta recicla en varias. Nosotros disponemos de una ruta diferenciada de materiales aprovechables que opera en estos momentos en toda la ciudad de Medellín y en algunas partes del área metropolitana. Entonces también la invitación para que hagan parte de nuestra ruta y muy simple, hay que hacer la labor completa. No es completa cuando yo separo y no sé a quién le entrego el material aprovechable. Entonces separemos desde el hogar y seamos conscientes a quién le estamos entregando el material aprovechable. Johnny, mencionabas algo muy importante y es el tema de la presentación de residuos, ¿cierto? Cuando nosotros sacamos los residuos a horarios que no son adecuados o que no son los días que pasa el vehículo, se pueden presentar diferentes conflictos en nuestros barrios, como lo es la contaminación visual, el tema de olores, de vectores. ¿Cuál es la responsabilidad o cada cuánto deben de presentar los residuos las personas? Bueno, es importante que todos los usuarios tengan muy presente cuáles son esas frecuencias y horarios ya destinados para los diferentes sectores en la ciudad. La idea es, como vos lo decías, Camila, que seamos conscientes a la hora de presentar nuestros residuos, de que no los saquemos anticipadamente, sino en el horario que nos corresponde. Con esto evitamos la generación de puntos críticos, que además paisajísticamente se ve muy feo, que puede generar malos olores, puede generar lixiviados. Además es una fuente de virus, de roedores, de vectores incluso, que nos puede llegar a afectar la salud pública. Entonces también seamos conscientes a la hora de presentar nuestros residuos, respetando siempre esas horas y esos horarios ya establecidos por la empresa. Johnny, hemos hablado durante este espacio el tema de conciencia, ¿cierto? Sí. Cuando empezamos a hablar de conciencia, entonces se me viene algo a la cabeza con este tema de residuos y es el tema de economía circular. Cuéntanos, por favor, ¿qué es la economía circular? Bueno, muy simple. Economía circular es un modelo de producción que básicamente lo que implica, lo que busca es reutilizar y reciclar los materiales la mayor cantidad de veces posible, es decir, alargar la vida útil de esos materiales y evitar que vaya un relleno sanitario. Eso básicamente es lo que es economía circular. ¿Qué fomenta la economía circular? ¿O qué es lo que busca también la economía circular? Reducir la extracción de materias primas, ¿cierto? Que es súper importante, reducir los efectos ambientales y esos impactos negativos asociados a la generación de nuevos productos y a la extracción de nuevas materias primas, sino que reutilicemos y convirtamos esos materiales que para mí hoy son residuos en materias que puedan ser generación de valor en nuestras cadenas productivas nuevamente. Johnny, ¿y nosotros desde nuestras casas, desde nuestros trabajos podemos aportar a esto? Claro que sí, y con algo muy simple, muy sencillo, separar en la fuente, ¿cierto? Desde que yo separo en la fuente y garantizo de que esos residuos entren en una cadena de aprovechamiento, ya estoy aportando a esa economía circular, no solamente a la economía circular, estoy dignificando la labor del reciclador de oficio, estoy mejorando su calidad de vida, porque al yo reciclar, pues digamos, el material le ingresa al reciclador totalmente separado, estoy aportando al medio ambiente, ¿cierto? De diversas maneras, entonces digamos, una acción tan simple como separar en la fuente puede desencadenar o tener efectos muy positivos sobre la sociedad en aspectos económicos, ambientales y sociales también. Johnny, muchísimas gracias. Entonces, contémosle a las personas un poco más sobre qué podemos hacer en casa para realizar una adecuada separación en la fuente. Claro que sí, Camila. Principalmente aplicar lo que muchos hemos escuchado por ahí y que tal vez no nos hemos detenido a repensarlo, ¿cierto? El tema de las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar. Cuando yo me refiero a reducir es, venga, seamos conscientes y seamos unos consumidores responsables, disminuyamos la cantidad de materiales o de productos que nosotros adquirimos y que muchas veces son innecesarios, ¿cierto? Al ser consciente de lo que yo consumo, de lo que yo adquiero y de lo que yo compro, pues también estoy reduciendo esa generación de residuos. Reutilicemos los objetos que a lo mejor tenemos guardados, que ya no le damos uso, busquemos otro uso para esos objetos, quizás para el que fue creado o producido o quizás para otro uso. Y evitemos o alarguemos esa vida útil de ese residuo y evitemos que vaya a dar un relleno sanitario. Y reciclar es devolvamos al ciclo productivo todos esos materiales que se pueden aprovechar y evitemos nuevamente que lleguen a nuestro relleno sanitario, de que le sigamos acortando, recortando la vida útil al mismo. Johnny, para finalizar, quería hacerte una última pregunta que yo sé que va a ser muy fácil de responder.
Nosotros tenemos diferentes tipologías de apartamentos, ¿cierto? Vamos a encontrar unos apartamentos que se entregan acabados, pero otros que requieren pues como ese proceso de reforma, pero que está a cargo de nuestros clientes. ¿Qué tipo de residuos son estos que van a empezar a generar esas personas? ¿Cómo se llaman? De pronto desde Envarias tienen alguna opción para gestionar ese tipo de residuos que se generan cuando se hacen los acabados de esos apartamentos. Claro que sí, nosotros los catalogamos como RCDs o residuos de construcción y demolición, o los mal llamados escombros, ¿cierto? Los comúnmente denominados escombros. Nosotros prestamos el servicio de recolección y disposición final de estos materiales. Es muy fácil, simplemente se deben comunicar a la línea amiga del aseo, que es el 444-5636, y nosotros ya programamos la recolección de estos residuos. Qué bueno, Johnny, esto es súper importante y aporta a la ciudad, porque cuando nosotros garantizamos esa gestión de residuos que mencionabas y sabemos qué está pasando con él, evitamos la contaminación de las fuentes hídricas, evitamos esos puntos críticos que tienen que entrar ustedes a atacar como empresa, porque pues eso genera un problema pues en la ciudad. Entonces les hacemos la invitación a todas las personas que nos están viendo para que tomemos esa conciencia sobre la adecuada gestión de los residuos, ya que como vemos es algo muy sencillo y que todos desde nuestra casa podemos actuar, podemos generar acciones que generen cambios. Johnny, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos tenerte nuevamente en otro espacio. Claro que sí, Camila, a ustedes muchas gracias por este espacio, muy contentos de llegar a cada uno de sus hogares y estamos dispuestos para cuando nos necesiten. Muchas gracias, Johnny. Les agradecemos a cada una de las personas que se conectaron con nosotros durante esta transmisión. Los invito a que sigan todas nuestras redes sociales y estén muy pendientes de ellas para que conozcan la agenda que estamos preparando para ustedes. Que estén muy bien.